cositas si se van sumando sus compañeros. Voy aceptando. Bien, el propósito del taller de hoy, ¿sí?, es continuar con y fijar también un poco la idea de lo que veníamos trabajando, de lo que fuimos trabajando en el encuentro anterior, acerca de lo que es la pedagogía y sus principales diferencias con el campo de la didáctica, ambos campos de estudios que suelen confundirse dentro del campo de la formación docente, pero que, tal como lo habíamos visto en el encuentro anterior, tanto la pedagogía como la didáctica son disciplinas académicas y científicas diferenciales. Cada una de ellas tiene su propio objeto de estudio, su propia metodología de investigación dentro de ese campo de estudio, y nosotros nos vamos a concentrar, como les había dicho, específicamente en el campo de estudio de la pedagogía. ¿Alguien que se anime? No sé si hay gente nueva, desconozco si se sumaron nuevos estudiantes al taller. Si hay alguien nuevo, ¿sí?, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Constanza Maidana, soy profesora de pedagogía, voy a estar con ustedes en este primer año. Como les había dicho, la cátedra de pedagogía se divide en dos tramos: tramo 1, que vamos a transitar en el primer cuatrimestre, y el tramo 2, que vamos a transitar en el segundo cuatrimestre. La idea es no entender estos tramos como tramos diferenciales, separados, que no tienen conexión alguna, sino todo lo contrario. Entender a ambos tramos como un continuum, donde tanto la lectura del material bibliográfico como el abordaje del programa justamente nos posibilita encontrar el hilo conductor y de análisis para comprender justamente este objeto de estudio que en el que estamos trabajando. Ahora voy a compartir, ¿sí?, un pequeño videíto, un videíto corto de 4 minutos para reforzar esta idea de la definición de la pedagogía y la delimitación de su campo de estudio. Después les voy a hacer algunas preguntitas y el encuentro de hoy no va a ser mucho más que eso, ¿sí? No quiero adentrarme ni apresurarme en el trabajo del material bibliográfico. Como les había dicho, yo les había mencionado en el encuentro anterior lo que va a ser la primera lectura de bibliografías con la autora Silvina Beers, con el texto del ABC de la pedagogía. Esa va a ser la primera lectura que nosotros vamos a trabajar, pero una vez que iniciemos oficialmente el recorrido por el programa de la cátedra. Ahora la idea es, justamente con este segundo taller, que es la introducción a la pedagogía, es reforzar esta idea de entender que la pedagogía es una ciencia particular y comprender cuál es el objeto de estudio, que es diferente al objeto de estudio de la didáctica y de otras ciencias de la educación que muchas veces tienden a generar confusiones dentro de lo que es el campo de la formación general y la formación docente. Voy a compartir, si me dan un minutito voy a compartir pantalla. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Voy a activar el sonido, porque hay que activar aparte. Sí, a ver. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bien, perfecto. Ahora sí.
Bienvenidos a esta sesión correspondiente al módulo Pedagogía Transformador de la Educación Superior. En la unidad, Elementos históricos y teóricos del surgimiento de la pedagogía. Recordaremos acerca de ¿qué es pedagogía? La pedagogía se puede definir como ciencia, porque tiene su propio objeto de estudio y sus propias características. Por tanto pertenece a las ciencias humanas, como la psicología, historia, sociología y pedagogía, con sus objetos diferentes. En consecuencia, la pedagogía solo puede ser ciencia según este concepto amplio, con su objeto propio, la educación. La técnica surge de la teoría, o, mejor dicho, la teoría prevé de normas y de principios reguladores a la acción educativa. La pedagogía es una técnica, la técnica de la educación. Asimismo, la pedagogía se puede definir también, como arte, como un conjunto de medios para cultivar los valores en él relacionados, además de ordenadas reflexiones en torno al significado de esos valores para el desarrollo humano. Según Arce, desde 1806 se ha generalizado la palabra pedagogía, cuando Herbart escribe su obra llamada Pedagogía General deducida del fin de la educación. Y desde 1884 figura en el Diccionario de la Lengua Española. Johann Friedrich Herbart, a quien se considera el padre de la pedagogía científica. La pedagogía tiene una estrecha relación con otras disciplinas y ciencias que constituye como ciencias auxiliares, los cuales aportan para la explicación y comprensión del fenómeno educativo. Entre ellas están la filosofía y pedagogía, del que se entiende que el hombre es el único ser educable. Pero no lo es en forma pasiva, sino activa. Está frente al mundo provisto de una actitud espiritual, de una concepción de la vida. A través de esta idea básica encuentra la explicación de muchos. ¿Por qué? Aparte de la posibilidad de enfocar a la realidad como un todo. La pedagogía también está relacionado con la biología, porque es la primera de las ciencias con las cuales se relaciona. No es posible pensar en la formación del hombre, por más elevado que sea su objetivo, si previamente no se conoce su estructura morfológica, su capacidad de adaptación biológica, los momentos de su desarrollo orgánico y su diversidad tipológica. Asimismo está relacionado con la psicología, mediante la cual se entiende que, la expresión según la cual el maestro es un formador de almas, no es una frase carente de significación. Tiene un sentido y más profundo del que aparenta. El verdadero maestro está dotado de una capacidad de intuición y de penetración psicológicas que le es connatural. Y por último, se relaciona con la sociología, porque se entiende que el sujeto de la educación, además de ser un individuo biológico y psíquico, es un ser social, pertenece a una comunidad amplia, por ejemplo, la sociedad nacional, y a varias comunidades restringidas como ser la familia, la iglesia, el club deportivo, la asociación cultural, etc. Muchas gracias por tu atención y nos encontraremos en la próxima ocasión. Bien. Fíjense, ¿sí?, cómo este video lo que hace, este video cortito de 4 minutos, lo que hace es justamente reforzar la idea de que el objeto de estudio de la pedagogía es un objeto de estudio complejo, es un fenómeno complejo que necesariamente necesita del aporte de todas estas disciplinas que en el video aparecen como disciplinas auxiliares a la pedagogía, es decir, que me dan auxilio justamente para intervenir en el estudio, en el análisis y en la intervención de este campo complejo que es la educación. Menciona Herbart como el padre fundador de la pedagogía, nosotros esto lo vamos a ver, como les dije, cuando comencemos el recorrido del programa de la asignatura, de dónde viene la palabra pedagogía, cuál es justamente el significado que fue teniendo la pedagogía a lo largo de la historia de la educación, cuáles fueron los diferentes modelos pedagógicos o paradigmas pedagógicos que fueron justamente constituyendo lo que hoy se conoce como la pedagogía crítica de la educación, ¿sí?, que es esa pedagogía
esa forma pedagógica que intenta justamente explicar los fenómenos que suceden al interior de las instituciones educativas en la actualidad, con todo, por supuesto, con todos los otros ambientes, recursos, factores, elementos que intervienen en el fenómeno complejo de la educación actual. Y cómo fue variando, por supuesto, a lo largo de este recorrido de los paradigmas pedagógicos, la visión que se tiene, que se tenía y que se tiene actualmente acerca de la función que cumple el docente dentro del aula, la función o la forma de aprendizaje que tiene el alumno dentro de ese espacio complejo que es el aula, cuáles son los métodos, las estrategias y los instrumentos que según el modelo pedagógico fueron existiendo y existen en la actualidad, del cual puede, o de los cuales puede valerse el docente para desarrollar una clase. Bueno, y un montón de otros puntos, ¿sí?, o tópicos que vamos a ir analizando y poniendo justamente en analogía, en comparación, según cada modelo pedagógico, según cada paradigma pedagógico. Fíjense que aparece también la idea de entender a la pedagogía no solamente como una ciencia, sino también como una técnica, como una forma. Aparece también la idea de entender a la pedagogía como un arte. Fíjense cuán complejo, ¿sí?, es el estudio, el análisis y la reflexión del objeto de estudio que tiene la pedagogía, que necesariamente es importante y cobra significado la idea de ampliar ese concepto reducido de pedagogía, de entenderla solamente como una ciencia que estudia la educación. Sí, es necesario ampliar esa mirada acerca de la pedagogía, porque la pedagogía justamente es la que a nosotros nos brinda la posibilidad de entender el significado y el sentido que tiene la educación para una sociedad y que ha tenido la educación a lo largo de la historia para una sociedad, ¿sí? Cómo se fueron construyendo, cómo se fue construyendo la educación, cuáles son las funciones que tiene la educación dentro de una sociedad, que esto es de lo que habla la autora Silvina Birx en el texto que nosotros vamos a trabajar en el primer encuentro en la primera clase, que ella habla, como les había mencionado en el encuentro anterior, de que la educación tiene dos grandes funciones y ha tenido dos grandes funciones durante toda su historia, ¿sí?, desde su conformación, desde su constitución dentro del sistema educativo, ¿sí?, la función de reproducir los saberes social y culturalmente establecidos y la función de producir nuevos saberes. Y esta idea parte de la función de reproducción, esta idea parte justamente de la idea de que si uno, ¿sí?, en la actualidad tiene que volver a inventar, tiene que volver a descubrir, tiene que volver, ¿sí?, a crear todo lo que a lo largo de la historia de la humanidad ya se fue inventando, ya se fue descubriendo, ya se fue creando, ¿sí?, sería como permanentemente estar creando las mismas ideas, las mismas conceptualizaciones, los mismos instrumentos, etc. Por eso habla de que más allá de la función de reproducción, la educación sí o sí necesariamente debe ofrecer una forma de construir nuevos saberes, de construir un nuevo orden social. Y en eso radica justamente la importancia de estudiar y de analizar cómo la educación, ¿sí?, llega a ser lo que es en la actualidad y los grandes desafíos que representa la educación pedagógica y didáctica en la actualidad. Hasta acá. ¿Se entendió la idea del video? ¿Se entendió lo que nosotros fuimos analizando, fuimos también a partir de la presentación que yo les compartí en el encuentro anterior, hablando acerca de la pedagogía y su principal diferencia con la didáctica? ¿Hay alguien que no haya estado en el encuentro anterior y que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Estamos todos los que estuvimos en el encuentro anterior? Bueno. Perdón, Sí. profesora, yo no estuve, pero bueno, yo no estuve, digamos. O sea, la clase anterior me la perdí. Bien.
Jonathan, Nahuel Burgueño también dice que no estuvo. Bueno, un poquito para resumir, de todas formas, esto lo vamos a retomar en la primera clase, a modo de repaso, de revisión de saberes. De forma general, lo que trabajamos en el encuentro anterior, más que nada yo les compartí una pequeña presentación que demostraba la diferencia, la principal diferencia entre la pedagogía y la didáctica, que muchas veces son campos de estudios que suelen confundirse dentro de lo que es el campo de la formación docente. Generalmente se escucha muchas veces erróneamente decir que la pedagogía y la didáctica son las mismas disciplinas, o que el objeto de estudio de la didáctica es el objeto de estudio de la pedagogía y viceversa, o que la didáctica es una rama de la pedagogía, o viceversa también. Entonces, la idea es arrancar el desarrollo del programa partiendo ya de la idea de que tanto la pedagogía como la didáctica son dos campos de estudios diferenciales, ¿sí? Son dos campos de estudios o son dos disciplinas académicas y científicas que son diferentes. Por supuesto de que necesitan estar en permanente interrelación, en permanente comunicación. Esto es indiscutible, ¿sí? Y vimos también cómo la pedagogía necesita de otras ciencias, del aporte de otras disciplinas auxiliares para poder explicar el fenómeno de la educación. Porque justamente es la educación, el fenómeno educativo, el hecho educativo dentro de las instituciones escolares, lo que delimita el objeto de estudio de la pedagogía. Entonces, para nosotros diferenciar la pedagogía de la didáctica, vamos a plantearnos dos interrogantes principales. La pedagogía va a responder al interrogante de ¿para qué educar? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el sentido y la finalidad que tiene la educación, que tiene el educar dentro de una sociedad y una cultura particular? Y la didáctica, por su parte, va a intentar responder al interrogante de cómo enseñar, concentrándose justamente en el actor de la enseñanza, en el sujeto de la enseñanza, que es el docente. Y acá aparecen todas estas ideas que fueron surgiendo también en el encuentro anterior, cuando yo hice la pregunta de qué ideas ustedes tenían acerca de la pedagogía y la didáctica, y en la mayoría de las intervenciones aparecía la idea de la metodología, de las formas, de los instrumentos, de las estrategias. Todas estas conceptualizaciones son propias del campo de la didáctica. Eso no significa que cuando hablemos y cuando analicemos y reflexionemos acerca de la educación como objeto de la pedagogía, como objeto de estudio de la pedagogía, no nos tengamos que remitir al aporte de la didáctica. Necesariamente vamos a necesitar que estas disciplinas entren en comunicación y en relación, porque para explicar lo que sucede al interior de las instituciones educativas, para explicar la complejidad del fenómeno educativo de la educación, necesariamente tenemos que explicar cuál es la función o cuál es el rol que cumple cada actor dentro de ese espacio institucional. Y la didáctica nos brinda la posibilidad y la caracterización de cómo se desempeña o cuáles son las formas de desempeño del sujeto de la enseñanza, es decir, del docente. Pero también vamos... Sí, Jonathan. Perdón, está bien si yo digo entonces que en la didáctica, digamos, es prueba o error, porque vas probando distintas formas, o estoy diciendo cualquier cosa. No, O sea, no estás diciendo cualquier cosa, no, por supuesto que no. A la hora de analizar, justamente, por eso yo quería separar estos dos campos de estudio, la pedagogía y la didáctica. Ustedes van a trabajar en el campo de la didáctica, por supuesto, van a definir lo mismo que estamos haciendo nosotros en la pedagogía, su objeto de estudio, pero la didáctica, por supuesto que el ensayo y el error forma parte de todo lo que es justamente el campo de las ciencias humanísticas, porque justamente, como decía en el video, estamos hablando dentro de una dimensión social, ética, humana,
entonces necesariamente, tanto en la didáctica como en las otras disciplinas, ciencias de la educación, necesariamente va a existir este procedimiento de ensayo, de prueba y error, ¿sí? Donde el docente va a experimentar, va a reflexionar sobre su propia práctica. Nadie dice, ¿sí? Y nadie nos asegura a los docentes que una clase planificada suceda de la misma manera o de la forma tal que nosotros la planificamos. Puede que suceda todo lo contrario en ese espacio complejo que es el aula, a partir de las intervenciones de los sujetos del aprendizaje, que son los estudiantes, donde cada estudiante viene con una particularidad, viene cargado de una subjetividad diferente a la de los demás. Entonces, esto del ensayo y del error va a formar parte de la tarea misma y del quehacer del docente dentro del aula, pero también, ¿sí?, tiene que formar parte del quehacer cotidiano del docente dentro del aula el poder sortear estos obstáculos, ¿sí? Si yo planifiqué, diseñé, y no me quiero meter mucho en el campo de la didáctica, pero ya que surgió el tema, si yo planifiqué una clase, ¿sí?, una clase donde la participación del alumno iba a ser uno, ¿sí?, de los objetivos principales, y resulta que hubo un alumno de los 40 que participó, entonces yo tengo que invertir, tengo que cambiar la dinámica de la clase, tengo que saber cómo actuar, no puedo quedarme, ¿sí?, en silencio y decir, bueno, el que no participa no tiene que estar en la clase. No, tengo que cambiar la estrategia, tengo que cambiar la forma. Pero eso, ¿sí?, es un cúmulo de experiencia, de saberes, de habilidades y de competencias que ustedes van a ir desarrollando y en las cuales se van a ir formando a lo largo del recorrido justamente de la carrera, del profesorado o de su trayecto formativo. La idea es que tanto la pedagogía como la didáctica y todas estas disciplinas del campo de la formación general, del tronco de la formación general, a ustedes les brinden las herramientas justamente para poder reconocer, para poder diseñar, para poder intervenir de la manera correcta, ¿sí?, dentro de lo que es el espacio del aula, que es un espacio complejo, que ustedes lo van a ir viendo a medida que avancen en el recorrido de la cátedra, lo van a ver en los espacios de las prácticas, cuando tengan que intervenir ya directamente en ese espacio y tiempo complejo que es el aula. ¿Se entiende, Jonathan? No sé si contesté tu pregunta, se entiende. porque sí. Sí, y ya que me contestaste eso, te repregunto. A través de la didáctica puedo reformular cuál es mi objetivo dentro de la ay, se me fue la palabra. Dentro de la planificación, de la clase, de la práctica. Dentro de la pedagogía, porque entendí que es como una idea central, un objetivo al que hay que ir, y a través de la didáctica, digamos, probarlo, entre comillas, por así decirlo, o saber, o tener esas herramientas, y pueden esas herramientas decir, che, entonces vuelvo para atrás porque acá hay algo que yo me planteé como macro, digamos, y no se está. ¿Puedo volver atrás con eso? O sea, replantear eso, porque cuando vos te planteas un objetivo Sí. central, digamos. Es que claramente en la reflexión docente, ¿sí?, esto que vos estás planteando forma parte de lo que es la reflexión sobre la tarea o la práctica docente a diario, ¿sí? Yo siempre suelo decirles a mis estudiantes que pensar una planificación, ustedes dentro del campo de la didáctica, van a, por supuesto, conceptualizar lo que es la planificación de la clase, la organización de la clase escolar, pero dentro de una planificación ustedes siempre tienen que aclarar en la fundamentación como uno de los elementos principales de la planificación. Ustedes deben aclarar que, porque existen diferentes
niveles o periodos de alcance de la planificación. Todo docente tiene que presentar al inicio del año un programa de cátedra, un programa de asignatura, que es lo que se conoce como planificación anual, ¿sí? Dentro de esa planificación anual ustedes proponen objetivos generales y objetivos específicos según los núcleos temáticos o los ejes temáticos, pero ya es ese el momento, ya es ese el proceso donde ustedes tienen que aclarar que esa planificación, ese programa puede ir sufriendo modificaciones, de hecho va a ir sufriendo modificaciones porque se va a ir adaptando y ajustando, ¿sí? Esta idea de planificación y proceso evaluativo flexible, que es uno de los grandes desafíos de la educación y de la del campo de la planificación, que esa planificación va a ir sufriendo modificaciones, mutaciones, ajustes, adaptaciones según el ritmo, las formas, ¿sí? O las particularidades que sucedan al interior de la clase, del aula, y según las particularidades del grupo de aprendizaje, ¿sí? Es decir, de los estudiantes, y de las formas en que uno puede desarrollar o tenga que presentar el contenido a lo largo de ese ciclo lectivo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. No, de nada, Jonathan. ¿Alguna otra duda? ¿Otra consulta? Quedan 10 minutitos de taller. La idea es no volvernos a conectar, ya liberarlos. Por supuesto que esto, como les había dicho, vamos a retomar en el inicio del programa necesariamente para fijar esta conceptualización y esta forma de entender a la pedagogía y sus principales diferencias con la didáctica para que ustedes a la hora de transitar el recorrido de ambos espacios no tengan confusiones, porque muchas veces, como les reiteré varias veces, suele confundirse el objeto de estudio de la didáctica con el de la pedagogía. Esto lo vamos a ir entendiendo, ¿sí? Lo vamos a ir analizando con mayor profundidad a lo largo que hagamos el recorrido por el programa. El primer paso que tenemos que dar, por supuesto, es entender cuán complejo es el hecho educativo, el fenómeno de la educación, entender por qué tiene estas dos grandes funciones dentro de una sociedad, entender también cómo se define la educación, cuál es la definición y la concepción de educación de la que nosotros vamos a partir, y de allí empezar justamente a analizar los diferentes modelos o paradigmas pedagógicos. El primer modelo paradigma pedagógico que vamos a trabajar, que es el primer paradigma constituido, es el de la pedagogía tradicional o la pedagogía normalizadora, ¿sí? Según diferentes autores la podemos encontrar con diferentes terminologías, pero tanto la pedagogía tradicional como normalizadora hacen referencia al mismo paradigma, al mismo enfoque pedagógico que entendía, ¿sí? A la educación en sus inicios, a este sistema educativo que recién empezaba a surgir y empezaba a constituirse, donde el docente era el que tenía el máximo poder, donde tenía el docente como esa figura que tenía la verdad absoluta dentro del espacio del aula, las aulas como estaban ubicadas de tal manera que el docente quedara en una posición superior al grupo de aprendizaje, es decir, a los estudiantes. ¿Cuál era la estrategia metodológica o la forma? Fíjense que acá necesariamente nos valemos de un concepto propio de la didáctica, que es la forma, la estrategia, la metodología que tenía el docente para impartir el conocimiento en ese modelo pedagógico. Acá Nicolás pregunta, ¿la familia tiene alguna relación con la parte pedagógica? Exactamente, por eso hablaba, fíjense en el video, hablaba de
relación que tiene o del aporte que hace el campo de la sociología, la pedagogía, ya que este sujeto, ¿sí? Este sujeto del aprendizaje, el alumno, no solamente forma parte de una sociedad, entendiendo desde su concepción amplia de la sociedad a una cultura determinada, sino también que forma parte de otras pequeñas instituciones de su vida diaria, como ser la familia, como ser el grupo de pares, si nos remitimos al adolescente, ¿sí? Al sujeto de la iglesia, etcétera, ¿sí? Entonces acá todas estas instituciones que forman parte de la vida, de la trayectoria, de la subjetividad del sujeto cobran importancia a la hora de entender justamente el campo complejo de la educación y cómo influyen todos estos factores, todos estos elementos, estas instituciones en la formación del sujeto. ¿Sí? Del alumno. ¿Se entiende, Nicolás? Bueno. No sé si hay alguien que tiene alguna otra consulta, alguna otra duda. Este material, este pequeño material audiovisual lo voy a cargar, por supuesto, bien debajo del link de acceso a la reunión de hoy, al taller de hoy, en el aula del taller inicial, para que tengan como soporte y para que para el primer encuentro de clase, ¿sí? Ustedes puedan volver a mirar el video, volver sobre la lectura de la primera presentación que hicimos en el encuentro anterior, justamente para volver a retomar todas estas conceptualizaciones y estas ideas que estuvimos trabajando en estos 2 encuentros de taller. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Acá hay una pregunta que no entiendo, que dice, ¿el video o las clases? No sé a qué te estás refiriendo con la pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Otra consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Supongo que la pregunta del compañero o de la compañera tiene que, Tomás, el compañero tiene que ver con lo que terminé de decir, lo que va en el aula del taller inicial es el video que estuvimos trabajando hoy, que se va a sumar a la presentación PowerPoint que desarrollamos en el encuentro anterior. La idea es que para el inicio de las clases ustedes puedan volver sobre este material pedagógico, a mirarlo, a leerlo, para que justamente podamos partir de esto que ya veníamos trabajando, ¿sí? Y poder ya avanzar con la primera lectura del material bibliográfico de la autora Silvina Birz, que esto todavía no va a estar cargado, ¿sí? Yo el día que lo cargue, el momento que lo cargue al aula de pedagogía ya específicamente, ese material ya lo voy a cargar a nuestra aula en la plataforma, ya no al aula del taller inicial. Cuando esté cargado yo me por si alguien quiere comenzar con la lectura del material. ¿Sí? Perfecto. ¿Alcanzaron a escuchar la última parte? Pues parece que se me estaba inestable la conexión. Un poco. Sí. Va a estar el libro para el que quiera leerlo. Exactamente, no es un libro, ¿sí? Es un texto, es el capítulo 1 en realidad del libro, el ABC de la pedagogía, ¿sí? Eso es un texto, es cortito, si no mal no recuerdo tiene 5 o 6 páginas nada más. Eso va a estar cargado, ¿sí? Recién para la segunda semana de abril, ¿sí? Antes de que iniciemos el periodo de clases oficiales.
por si ustedes, no es obligación que ya lo tengan leído para el 19 de abril, que es el primer encuentro de clase que tenemos oficial, ¿sí? No es porque yo ahí recién les voy a explicar justamente la terminología que utiliza la autora y las definiciones y conceptualizaciones que ella trabaja en ese texto, ¿sí? Sí vamos a utilizar ese texto para después a realizar alguna actividad. ¿Nos podemos matricular en el aula ya o a partir del primero? Desconozco esa información, Alejandra. Yo creo que la preceptora se va a comunicar con ustedes o les va a avisar cuándo se pueden comenzar a matricular. Yo creo que recién a partir de abril, de la primera o segunda semana de abril, porque recién están acomodando toda la parte de... La semana pasada se finalizó con el periodo de exámenes, así que están organizando todavía este pasaje de estudiantes según las equivalencias. Bueno, gracias. De nada. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, ninguna otra duda, ¿sí? Nos vamos despidiendo. Espero volver a encontrarlos a todos, por supuesto, virtualmente, por Zoom, el 19 de abril, que va a ser nuestra primera clase oficial, ¿sí? Muchas gracias a todos por participar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.